Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ustedes lo conocen, Albert Rivera es presidente de Ciutadans. Vamos a hablar con él de Cataluña, de la situación que estamos viviendo, pero quiero saludar también a Jaume Serra, director de contenidos de la SER en Cataluña. Muy buenos días. Hola, buenos días, Pepa. Porque le voy a pedir, Jaume, que nos presentes mejor a nuestro invitado. En julio de 2006, Albert Rivera era un joven abogado de 27 años, empleado de los servicios jurídicos de una caja de ahorros y no tenía ninguna experiencia política. Fue elegido entonces líder de Ciutadans. Con este nombramiento nacía un nuevo partido político que 7 años después ha conseguido 9 escaños en el Parlamento de Cataluña. Pero su ascenso podría no haber culminado aquí, ya que las encuestas colocan a Ciutadans con una intención de voto similar o en algunos casos superior al PSC y Partido Popular. Una proyección que hasta hace muy poco parecía imposible. Rivera usa un lenguaje directo, acorde con los tiempos actuales, que reclaman mensajes claros. Sus intervenciones no suelen dejar indiferente a nadie. Rompe convencionalismos en el marco político catalán. La corrupción y los símbolos de nacionalismo son el objetivo de sus dardos, que normalmente lanza a contracorriente. Por eso, de su imagen cuelgan las etiquetas de ser populista o valiente, según quien le juzgue. Señor Rivera, en medio de un clima social favorable a la independencia, ¿por qué suben ustedes? Y suben mucho, además, según las encuestas. ¿Interpretan mejor el nuevo escenario político en Cataluña o les beneficia ser un partido de disciplina únicamente catalana? Pues no lo sé, la verdad, el motivo. Intentamos simplemente trabajar, ser humildes y representar a la gente que nos vota. Es nuestro único objetivo. Quizá también en los tiempos que corren no tener ataduras ni mochilas, ser implacables con la corrupción y alejarse un poco de de este sistema político que nosotros creemos que hay que reformar también nos ayuda, ¿no? Los errores ajenos, sin duda, hay que reconocerlo, ayudan, pero yo creo que los aciertos propios y hablar también claro y decir lo que quiere una parte de la sociedad catalana que quizá está muy silenciada hasta la fecha, pues yo creo que nos ayuda. Usted es muy joven, ya está dicho muchas veces, aunque va creciendo como todos, claro. Sí, claro. Es hijo, si no me equivoco, de barcelonés y malagueña. Sí, mi padre es de Barcelona, nacido en la Barceloneta, y mi madre es de Málaga. Usted se ha criado con un programa de inmersión lingüística catalana, ¿no? Sí, yo he ido a la escuela pública y a la escuela concertada y en ambos casos con un sistema de inmersión solo en catalán. ¿Y ha tenido algún problema luego con el castellano? ¿Se ha sentido mal? No me siento muy bien. El único problema es que en Cataluña, pues eso, que no se estudia en catalán, en castellano y en inglés, que es lo que nos gustaría a nosotros, como hacen los hijos de Artur Mas y de Montilla, ¿no? Que van a escuelas trilingües fantásticas, pero eso sí, que valen 1.000 euros cada mes y no todo el mundo puede, ¿no? Por tanto, el objetivo de Ciutadans no es que no se hable catalán, porque el catalán es mi lengua, como la de muchos catalanes, sino el objetivo es que se haga de la misma manera que en castellano o en inglés, que nos parece fundamental para nuestro futuro. Por tanto, un sistema educativo trilingüe en una comunidad como Cataluña sería ideal, y es tan ideal que, insisto, algunos presidentes pues lo usan para sus hijos y nos parece fantástico. Usted reclamaba tras la diada un plan a Rajoy, un discurso, una estrategia alternativa al independentismo. ¿Ve por algún lado ese discurso? Yo estoy muy preocupado, sinceramente, porque no veo un plan estratégico para España como país, ni veo que ni el gobierno, que es quien lo tiene que liderar, ni tampoco, la verdad, la oposición estén haciendo nada por vertebrar este país. Yo creo que Cataluña, la situación en Cataluña no es un problema, digamos, no es la causa de los problemas de España. España tiene muchos problemas, entre otros el problema que se ha abierto por el separatismo en Cataluña. Por tanto, hay que abordar los problemas de España en su conjunto, de reformas democráticas, políticas, de la administración pública, del modelo educativo, y tener un plan educativo a una generación vista. Y dentro de todo eso, vertebrar España significa que el último pueblo de Girona es tan español como un pueblo, como la castellana o como un pueblo de Madrid. Y eso también es una concepción de una España vertebrada, de una España descentralizada, pero eso no es incompatible con una España unida. Esa es nuestra forma de entender esto. Y cuando habla de vertebrar España, ¿habla de reformar la Constitución, por ejemplo? ¿O de Mire, qué estamos hablando en la práctica? Yo hablo en primer lugar de ese concepto que me parece fundamental, de pensar que España, cada pueblo me parece obvio, pero a veces no lo es, que cualquier pueblecito, cualquier lugar, cualquier provincia de España es tan española como Madrid. Eso me parece fundamental, que las inversiones que se tienen que hacer en los lugares, en partes de España, pues son buenas para todos. Le pongo un ejemplo, ¿no? Tanto que se habla de financiación y hay tanto debate sobre las inversiones, pues oiga, el corredor mediterráneo es una inversión que no solo es bueno para Cataluña, sino que es bueno para toda España, para todo el Levante, para conectar Europa con África, en definitiva, para conectarnos a Europa y dentro de España. Pues estas infraestructuras a veces no son prioritarias para el gobierno. ¿Eso es motivo para defender la independencia? Yo creo que no, pero a veces también hay que tener suficiente visión para hacer estas inversiones. O, por ejemplo, en el modelo de financiación autonómico
Hay que mejorar ese modelo. Yo no estoy de acuerdo en privilegios, no me gustan los cupos, yo los suprimiría, los cupos del País Vasco y de Navarra. Ciudadanos no aboga por un modelo de privilegios, sino un modelo de corte federal donde participe la administración del Estado y la administración autonómica en la gestión de los impuestos, ¿no? Pero me parece que esas reformas el gobierno no las está abordando y luego, evidentemente, el separatismo también está intentando aprovechar este caldo de cultivo de la crisis económica junto con la dejación a veces o la falta de estrategia del gobierno de España. Le recuerdo a los oyentes que si además de escuchar esta entrevista quieren verla, quieren ver al señor Rivera, pueden hacerlo en cadenaser.com. Ahí encuentran las imágenes de esta entrevista. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Luego iremos al modelo federal que defiende usted, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Usted lo ha vivido allí, lo ha vivido con mucha perspectiva, como estamos viendo. ¿Qué clase de desencuentro se ha ido agrandando para que estemos ahora mismo hablando de la independencia de Cataluña? Pues mire, yo creo que hay dos protagonistas básicos, ¿no? Que son los gobiernos sucesivos de Cataluña y los gobiernos sucesivos de España. Gobiernos de Cataluña que desde hace 33 años siempre han tenido una ideología nacionalista, más a la izquierda, más hacia la derecha, pero eso no ha cambiado. Y eso es evidente que hace mella, ¿no? Que cala, y que eso, cuando tienes un gobierno 3 décadas pues con un discurso y con una obsesión o con una voluntad claramente de construir una nación o al revés, o de romper otra, pues evidentemente eso cala. Y segundo, los gobiernos de España han pensado que Cataluña era convergencia o que Cataluña era el nacionalismo y que pactando a cambio de escaños para apoyar la Moncloa o en el Congreso, pues había suficiente, ¿no? Y ahí tienes los pactos del PSOE con convergencia tantos años, el pacto del Majestic de Aznar y del PP aquí en Cataluña, que se olvida a veces. En fin, yo creo que ha habido una doble responsabilidad, pero también es verdad que sería injusto decir que en ambos casos tiene el mismo peso. Hay una voluntad clara de separar por parte de quien dice abiertamente que es independentista, que son los gobiernos actuales o el gobierno actual de Cataluña, y yo digo a veces, si me permiten la expresión, miopía o falta de cintura o falta de visión de Estado por parte de los gobiernos de España que han pensado que esto de los pactos con el nacionalismo era más que suficiente para conllevar, como diría Ortega, la situación. Yo creo que eso ha fracasado y estamos en un momento distinto en el que hay que sumar mayorías o intentar sumar mayorías para dar estabilidad a Cataluña, para sumar pensando dentro de España, para defender la autonomía de Cataluña, pero dentro de España y de Europa. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Y en esas mayorías estaría un hipotético frente de los partidos que se oponen a la independencia? A mí, si me permite la palabra frente, no me gusta usarla porque yo creo que precisamente a lo que no tenemos que ir es a una Cataluña de dos bandos, que es lo que Artur Mas de alguna manera está construyendo con su huida hacia adelante. Esto lo proponía también Alicia Sánchez Camacho. Bueno, yo la señora Camacho no sé qué propone, que ha propuesto varias cosas y estos días además proponen cosas, supongo que luego hablaremos, que tampoco acabo de comprender del todo. Pero en este caso nuestra propuesta es simplemente, si no podemos convencer a Artur Mas de que dé un giro y vuelva al sentido común y al seny catalán, tanto que se ha utilizado, si sigue la huida hacia adelante con Esquerra hacia el choque de trenes, hacia la separación, oiga, pues habrá que construir una mayoría social y política en un futuro diferente. ¿Quién tiene que estar ahí? Todos los que defendemos el marco constitucional y estatutario, la autonomía catalana y estar dentro de España y Europa. ¿Quién quiere estar ahí? Pues no lo sé. Mire, yo eso simplemente creo, mirando el Parlamento, que algún día sería bueno que hubiera un gobierno que tuviera como prioridad gobernar Cataluña, tener una cierta lógica lealtad al conjunto de España y a la Unión Europea y preocuparse por gobernar Cataluña, no por separarnos del resto de España, ¿no? Eso ahora mismo no es así y, por tanto, alguien pensará que nos escuche. Es difícil que se produzca eso. Digo, bueno, ya lo sé que es difícil, pero nos queda otra. Es decir, ¿hay alguna oportunidad de que Artur Mas recupere la situación o cierta moderación? Yo, sinceramente, lamentablemente no lo veo. ¿Qué le parece lo que ha propuesto efectivamente Sánchez Camacho a propósito de la financiación esta semana? Lo hizo en Hoy por Hoy el lunes, lo publicaba El País. Quiere una financiación singular para Cataluña. Pues yo no comparto la propuesta de singularidad. Yo sí que comparto la idea de que la LOFCA es un sistema de financiación quinquenal que hay que revisar y que toca revisarlo este año, y que el Gobierno de España, en vez de dejar que este tema se pudra otro más, debería liderar esto, reunirse con los presidentes de comunidad, encontrar un punto de encuentro entre todos un nexo común entre las autonomías, porque todas tienen justas reivindicaciones y todas creen que están maltratadas, o muchas de ellas, ¿no? Pero en el caso catalán yo no creo en los privilegios ni las singularidades, porque no nos lleva a ningún sitio. Y déjeme decirle también que confío muy poco que esa propuesta pueda satisfacer a los separatistas. Es decir, yo creo que la realidad es que hay que buscar un modelo mejor, más transparente, que los ciudadanos sobre todo sepan qué pagan y a quién le pagan los impuestos, y que haya una transparencia y una gestión del Fondo de Financiación Autonómico, un único fondo con la participación de las administraciones autonómicas. Ese es nuestro modelo, un modelo, pues como le decía, pues que cualquier país federal como Alemania
más o menos pues pone en marcha y no pasa nada. O sea, que es un federalismo simétrico el que usted defiende. Sí, es que yo el federalismo, sinceramente, lo del federalismo simétrico es un invento un poco extraño, ¿no? Porque federalismo es unión y federalismo es autonomía. Compartes una parte del país, unos fondos, unos recursos, unas competencias, y otra parte las tienes de autonomía y de gestión de tus competencias o tus recursos. Yo creo en ese modelo como fórmula de convivencia y como fórmula, sobre todo, que no se nos olvide de dar un buen servicio al ciudadano, porque es que al final se nos olvida que todos estos debates territoriales están muy bien para políticos y periodistas, pero al final el debate que está hoy encima de la mesa en Cataluña, como en toda España, el primer problema es el paro, el segundo es la corrupción, el tercero la economía y el cuarto el sistema de partidos políticos. Y de eso se habla muy poco en este país. Jaume, cuando quieras. CiU y PP están escenificando una distancia extraordinaria en este tema del que estábamos hablando, y escuchando, por ejemplo, ayer a Rajoy, lo hemos escuchado esta mañana en Hoy por Hoy, o a Francesc Homs desde la Generalitat, uno en el Senado, el otro en la Generalitat, se puede interpretar que el diálogo es imposible. ¿Cree que hay margen de acuerdo o el choque de trenes es inevitable? Yo lo veo complicado margen de acuerdo por un motivo. Cuando abiertamente Artur Mas ha declarado, y el última ponencia, el último documento que aprueba Convergència, dice abiertamente que el objetivo prioritario de Convergencia es la independencia y la separación del resto de España, me parece que es muy difícil dialogar, es decir, porque es que es imposible. Eso no le quita responsabilidad a Rajoy, como decía antes, de no haber tenido cintura. Y pongo un ejemplo concreto. Cuando Artur Mas va con el tema del pacto fiscal, que no era de todos, que era de Esquerra, Convergència, Iniciativa, no estábamos ni PSC, ni nosotros, ni PP, pero en fin, recibe Artur Mas. Yo creo que en aquel momento, simplemente con que hubiera dicho que era cierto parte de la reivindicación que ahí había, como también es cierto que la Comunidad de Madrid reivindica un cambio en el modelo, o la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PP, y se hubiera abierto una comisión entre las comunidades para debatir sobre ello, pues Artur Mas seguramente no hubiera montado la manifestación esta que montó aquí y no hubiera convocado elecciones, o hubiera tenido muy pocas excusas para seguir por ahí. Es decir, el nacionalismo pretende romper la convivencia y abiertamente con el resto de España, pero también hay que tener a veces cintura e inteligencia política para poder esquivar esos envites a veces que simplemente buscan el victimismo, ¿no? ¿Sabe usted si están dialogando entre ellos? Pues sí, me consta que hay diálogo, me consta que hay conversaciones, pero que van sobre todo a buscar liquidez. Es decir, me consta que como en Cataluña estamos rescatados por el Fondo de Liquidez Autonómico, que nos han inyectado 20.000 millones de euros en los 2 últimos años, que eso no hay que olvidarlo, que esto también, todas estas cortinas de humo vienen a tapar también la situación financiera y económica de la Generalitat, pues están hablando porque falta liquidez y la Generalitat tiene que pagar sus deudas, ¿no? Pero me parece que hay poco diálogo, en cuanto a esto que hablamos de la separación. Yo en ese caso estoy con el Gobierno de España y con el líder de la oposición, sinceramente. Me parece que se puede hablar de muchas cosas, pero no podemos negociar y debatir aquí, romper nuestro país o levantarnos fronteras o separarnos de la Unión Europea. Me parece que ese debate no nos lleva a ningún sitio. Es un debate, no solo, como decía Felipe González el otro día, un debate que abre heridas en la sociedad catalana internamente y con el conjunto de España, ¿no? ¿Y hasta dónde cree que llegará Mas? Pues no lo sé, yo creo que Mas es un cadáver político, con todos los respetos. Creo que Artur Mas se suicidó él solo el día que convocó elecciones anticipadas, y ahí están los resultados, que perdió 12 escaños, y las últimas encuestas dan el peor resultado de la historia de Convergència i Unió, ¿no? Por tanto, Artur Mas me recuerda, no sé, parece como aquel que va al frente de un barco y va saludando a la costa o a la gente con una mano y con la otra está achicando agua del barco, está básicamente hundiéndose, ¿no? Pero lo que me preocupa a Artur Mas no es su carrera, y no lo digo sinceramente, tengo una relación cordial con el presidente, no le deseo nada malo en lo personal, ni mucho menos, todo lo contrario, pero me parece que su carrera política él mismo la ha agotado con esta vía, y sería muy bueno que Convergència i Unió reflexionara qué quiere en un futuro. ¿Quiere ser un partido que represente o que vuelva a representar una cierta cordialidad, moderación con el conjunto de fuerzas políticas? ¿Podrá hablar con nosotros, con el PSC? ¿Podrá hablar con el PP, con Iniciativa? ¿O va a ser un partido que va a competir a ver si es más independentista que Esquerra Republicana? Eso es un debate que sería bueno que tuvieran, porque nos afecta a todos, no solo a Convergència, ¿no? ¿Cuándo hablan los políticos catalanes, los políticos que están todo el día en el conflicto, en un asunto tan específico de corrupción, de sanidad, de la vida en las ciudades, de las nuevas tecnologías, de los retos de la educación? ¿Cuándo hablan ustedes de todo esto si el debate lo ocupa exclusivamente el asunto soberanista? Pues cuando nos dejan, señora Bueno, cuando nos dejan. Porque la verdad es que yo le confieso personalmente que es cansino, ¿no? Es decir, realmente que el debate esté marcado siempre por esto, pero desde hace años, pero ahora especialmente, ¿no? Que además eso se empieza a trasladar un poco a la sociedad, porque la situación se tensa, ¿no? Y estamos hablando de un debate, bueno, de ser o no ser de un país, de dejar de pertenecer a un país, de incertidumbre económica, pero yo creo que se habla muy poco y, insisto, es pues que... déjeme sí, que tengo algunas dudas. Por ejemplo, Ciutadans, ¿es defensor de los servicios públicos de sanidad y educación? Sí.
Sí, además claramente nos parece fundamental. Son dos servicios esenciales que tienen que estar garantizados por servicio público y además déjeme decirle que son, para mí, si hay motivos para pagar impuestos en un país es para mantener una educación potente, una educación pública de calidad, al servicio de todos y sobre todo un modelo sanitario que yo creo que es la joya de la corona que se nos está descomponiendo o algunos lo están desmontando. ¿Y los impuestos hay que subirlos o bajarlos? Pues depende. Si son impuestos que gravan a las clases medias, al consumo y que en definitiva no son progresivos, sino que perjudican a la gente que tiene dificultades, pues yo creo que hay que mantenerlos o bajarlos. En este momento no se pueden bajar, pero como mínimo no subirlos, como ha hecho el gobierno con el IRPF, cosa que a nosotros nos parece mal porque grava el consumo, grava las clases medias, pero hay impuestos como el impuesto de patrimonio, el impuesto de grandes fortunas o impuestos específicos sobre determinadas materias que sí que se pueden subir y no bajar. Y le pongo un ejemplo. Hace poco aquí se plantea bajar los impuestos sobre el juego y en cambio se mantiene el IRPF a las clases medias. Pues oiga, pues no sea mejor hacerlo al revés. Pues bueno, pues es que los impuestos depende a quién grave y qué grave, pues tienen un sentido progresivo o tienen un sentido igualitario, en este caso, o tienen un sentido de desigualdad. ¿Cuál es su posición sobre el aborto? Pues a mí me parece bien que haya una ley de plazos como hay en la mayoría de países de Europa. De esta ley actual lo que me parece más crítico y que yo no estoy de acuerdo es lo de los menores de edad. Yo creo que ahí el conocimiento de los padres es necesario, cosa que es un matiz que le han puesto incluso algunos jurídicamente al propio texto, pero me parece también que es un debate suficientemente, le diría, delicado, e incluso desde el punto de vista personal y moral, que un debate para que se hubiera hecho de otra manera. Es decir, yo creo que la ley de plazos es mejor que una ley de cajón desastre como la que teníamos, pero también es verdad que buscar consensos en asuntos como este son fundamentales, porque son temas que hay que cambiar poco y que sobre todo hay que garantizar que nadie pues se vea abocado a una situación de aborto o a una situación indeseada, que es lo importante. Al final nos centramos a hablar de la ley y se nos olvidan las personas, ¿no? Y se nos olvidan los dramas tanto de quien quiere como quien no quiere vivir esa situación. Una última cosa, yo tengo una última pregunta, pero le quiero dar la palabra a Jaume Serra, que no sé si se ha dejado algo en el tintero. Bueno, yo quería preguntarle que su primera campaña electoral él no tuvo ningún reparo en salir en las carteras electorales desnudo. ¿Qué queda de aquel Albert Rivera 7 años después de conocer la política por dentro? Pues yo creo sinceramente que no me gusta hablar de uno mismo, pero yo creo que soy igual y tengo lo mismo, mi mismo entorno, mi misma gente. Disfruto con esto que hago con pasión. El día que no lo haga, pues como he dicho muchas veces, volveré a mi vida privada, a mi trabajo, y queda la ilusión y las ganas de cambiar las cosas. Yo creo que nada es imposible en la vida y que hay que intentar cambiar las cosas. Yo estoy convencido que este país saldrá adelante y España vamos a intentar abrir una nueva etapa política y Ciudadanos y yo personalmente me gustaría poner un granito de arena en eso y en lo otro, pues hombre, pues también tengo heridas, tengo marcas, tengo errores, tengo aciertos marcados como mis compañeros, pero creo que el balance es positivo y volvería a hacerlo, volvería a entrar en política, pero también es verdad que esta vida es intensa, es dura y quien nos escuche pensará que vaya dureza, ¿no? Estar en un parlamento, pues efectivamente es mucho más duro estar en cualquier otro lugar. Es un honor estar aquí en un parlamento representando a la gente, pero me parece que hay que hacerlo con muchas ganas. Yo de momento lo estoy haciendo así y estoy satisfecho y feliz. ¿Por qué Ciudadanos esboza algunas políticas de izquierdas, dice que tiene posiciones progresistas sobre algunas cosas y sin embargo recoge voto por la derecha? Pues no sé, hace poco en un artículo de Arcadia Espada decía que habíamos conseguido pues defender ideas progresistas, digamos, posicionarnos igual que algunos, o en este caso, que otros partidos progresistas, pero habíamos conseguido también defender sin complejos pues esa convivencia, esa unión entre todos los españoles, cosa que en este país erróneamente se ha dejado en brazos de partidos conservadores. Yo creo que los partidos progresistas debemos también reivindicar la igualdad, la unión, las libertades, la Constitución, como hacen los franceses, los italianos o Obama en Estados Unidos. Es decir, yo creo que no podemos dejar en manos solo de la derecha o de los partidos conservadores esa idea, ¿no? de una España plural pero unida. Por tanto, yo creo que ese es el motivo, a lo mejor, que mucha gente en una situación como la que vivimos en Cataluña nos ha visto ahí. Y la otra supongo que es el debate sobre la regeneración democrática de este país y la lucha contra la corrupción, que son dos problemas fundamentales. Nosotros, evidentemente, tenemos que ver cero con lo que hace Bárcenas y otros ejemplos, y yo creo que también habrá gente, estoy convencida, que no le gusta votar a las listas electorales que ve o con imputados. Albert Rivera, yo le agradezco que haya estado esta mañana en Hoy por Hoy. Sé que tiene una sesión de control en el Parlamento y que se va hacia allí. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días y un placer.